Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bienvenidos a este estudio bíblico. Continuamos con la primera carta de Pedro. Continuamos con el capítulo 2. En semanas anteriores os presentábamos la piedra viva, versículos del 4 al 8. Para este día, versículos del 9 al 10. Somos el pueblo de Dios. Hay tres preguntas que muchos se hacen. Tres preguntas existenciales. ¿Quién eres? ¿Cómo tuviste tu identidad? ¿Y para qué estás aquí? Pocas veces encontramos respuestas tan claras a estas tres preguntas en un espacio tan reducido como este pasaje que nos regala Pedro. ¿Quién soy? ¿Cómo recibí esta identidad? ¿Para qué es? O sea, ¿para qué me encuentro aquí? En primer lugar, ¿quién eres? Lo primero que hay que entender de estos dos versículos es que Pedro se dirige a los hermanos en la fe. Pedro se está dirigiendo a ti y a mí. De este modo recibieron su identidad como cristianos, como discípulos de Dios. Primero Pedro expone 5 modos de describir la identidad. Y lo curioso es que Pedro responda a estas 3 preguntas existenciales. En primer lugar dice que nosotros somos linaje escogido. Entiendo que la identidad es grupal, que se refiere a la iglesia. Se refiere al Israel verdadero. Aún así también alude a la persona individual porque no se refiere a un linaje racial. El linaje escogido no es ni negro, ni blanco, ni de piel roja, ni amarilla, ni marrón. El linaje escogido se trata de personas nuevas de todos los pueblos, de todos los colores, de todas las culturas. Personas extranjeras, peregrinos en el mundo. El versículo 11 dice: Amado, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Lo que nos da la identidad no es el color ni la cultura, sino el hecho de ser escogidos. Los cristianos no son raza blanca, son la raza escogida. Los cristianos no son la raza negra, son la raza escogida. Somos los escogidos, blancos, negros y de todos los colores. Hemos sido escogidos de cada raza, uno a la vez, sin importar a qué grupo pertenecemos. Es por eso que esta frase es asombrosa. Somos parte de una raza escogida, porque la raza se compone de individuos que se escogieron de todas las razas. Así que la primera identidad que tenemos es la de ser escogidos. Dios los escogió. No fue por motivo de raza, no fue por condición. Dios te escogió a ti, me escogió a mí. ¿Quién soy yo? Muy fácil. Soy un escogido. No sé el por qué. No había nada en mí que me hiciera de ser una persona de más valor que cualquier otro ser humano. No me lo gané, no lo merecí. No cumplí con ciertas condiciones para lograrlo. Ocurrió antes de que naciera. Antes de que naciera, el Señor ya me conocía. Por eso yo lo acepto. Yo quiero ser fiel a ese propósito. Yo soy un escogido. El pasaje continúa diciendo que no habíais sido o no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Es decir, que Dios se apiadó de nosotros. ¿Y por qué apiadar?
porque la palabra en griego que se utiliza aquí para misericordia es un verbo, y la palabra que más se acerca en inglés es apiadar, que queda bien como traducción. Cuando nos escogió Dios, nos vio atrapados en el pecado por culpa de nuestra vana manera de vivir. Ese libre albedrío que tenemos ha hecho que muchos estemos atrapados en el pecado, condenados, y Dios se apiadó de nosotros. No solamente fuimos escogidos, también se apiadó de nosotros. No somos solamente el objeto de su elección, sino también de su misericordia. Soy escogido y se apiadó de mí, o dicho de otro modo, me dio la gracia de su amor. Es decir, que soy amado. Dios no me escogió para mantenerse apartado, me escogió y luego en su misericordia se me acercó para ayudarme, para salvarme. La identidad que tengo es esta. Él me mostró piedad. Soy una persona apiadada. Recibo la identidad que tengo no a partir de mis acciones, sino porque alguien ha actuado sobre mí con piedad. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Por su gracia estamos aquí. Vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido para posesión de Dios. Vosotros, en otro tiempo, no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Es decir, que pertenecemos a Dios. Son escogidos por Dios, de quienes Dios se apiadó, y el resultado de esa piedad, de esa misericordia, de esa gracia, es que Dios los ha tomado como pertenencia propia. Ahora bien, sabemos que absolutamente todo le pertenece a Dios. Así que en cierto sentido todos formamos parte de las posesiones de Dios. Entonces esto tiene que referirse a algo especial, y por supuesto lo es. Somos la herencia de Dios. Ustedes son aquellos con quienes pasará Dios la eternidad. Lo hemos leído en varias ocasiones en la segunda carta de Corintios, capítulo 6, verso 16. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, mi propiedad. Lo que da a entender es esto, es que yo habitaré en ellos y caminaré entre ellos. Somos propiedad de Dios. El versículo 9 también dice que vosotros sois nación santa. Han sido escogidos por Dios y ahora le pertenece y han recibido su misericordia, y por esto ya no forman simplemente parte de este mundo. Fueron apartados de Dios. Eso es lo que significa la palabra santidad, apartado para Dios. Existen para Dios, existimos para Dios, y como Dios es santo, por consecuencia, ustedes lo son también. La palabra de Dios dice también, sed santos como yo soy santo. Es decir, que tenemos que compartir su carácter, porque Él nos escogió, se apiadó de nosotros y ahora le pertenecemos. Son santos, somos santos. Si no se comportan de un modo santo, actúan fuera del carácter de Dios. Actuar de esa manera contradice la naturaleza de Dios. Su identidad es santidad. Esa es la identidad que tenemos que tener. Santidad ante el Señor. Ustedes son santos. Y también dice, real sacerdocio. Fueron escogidos por Dios y Dios se apiadó de ustedes y ahora le pertenecen y son santos como Dios y sacerdotes reales ante Dios. El primer punto es que tienen acceso inmediato a Dios. No es necesario tener a otro sacerdote como en el Antiguo Testamento. Dios mismo ha proporcionado un intermediario entre Dios y el hombre, Jesús. Ustedes tienen acceso directo a Dios a través de Jesús. Además, nosotros desempeñamos una función importante, elevada. No fueron escogidos, compadecidos, poseídos, santificados solo para pasarse el tiempo sin hacer nada. Somos llamados a ministrar en la presencia de Dios. Somos llamados a bendecir, a restaurar vidas, a presentar el Evangelio, las buenas nuevas, a los que no conocen a Dios.
De esta manera respondemos a esta pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién eres? Y ahora bien, ¿cómo hemos recibido esta identidad? ¿Cómo hemos obtenido esta identidad? Muy fácil, recibimos nuestra identidad de Dios. De hecho, la identidad es nuestra relación con Dios. Fuimos escogidos por Dios. Dios se apiadó de nosotros. Dios se adueñó de nosotros. Dios nos separó como santos. Dios nos invistió con el cargo de sus sacerdotes reales. ¿Cómo tentó el diablo a Jesús? En todo momento atacaba su identidad. Si tú eres el Hijo de Dios, está atacando la identidad de Jesús. Así nos ataca el enemigo, tu identidad. Hace años realizamos un campamento de jóvenes hablando de la identidad. Siempre recordaré uno de los pasajes que nos compartieron allí. Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La luz en la que vivimos es la luz de ser escogidos, compadecidos, pertenecemos, santificados, sacerdotes. Así que la respuesta a la pregunta ¿cómo recibimos esta identidad? Es que Dios nos la dio. Nos la dio en virtud de ¿qué? De su llamado. Sé que fuimos escogidos por Dios antes de que nos llamara. Así que da la impresión de que a lo mejor no me estoy expresando bien, pero yo creo que el mensaje se entiende. Dios nos dio la identidad que tenemos. Pertenecemos a Dios. Esa es nuestra identidad. Ahora bien, respondemos a la última pregunta, existencial también. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estás aquí? Es una pregunta importante. La pregunta ¿quién soy yo? También. ¿Quién son ustedes? La hemos respondido, cada uno de nosotros fuimos escogidos por Dios. Tiene que haber una comunicación personal con nuestro dueño. Dios nos hizo lo que somos para que podamos proclamar la excelencia de su voluntad. Para eso estamos aquí. Para darle gloria y honra. Para servirle en este cuerpo mortal hasta que Él venga. El que tú y yo seamos cristianos, me gusta decir mejor discípulos de Cristo, es dar a conocer la grandeza de Dios. Tú y yo estamos aquí y hemos sido creados para dar la gloria y la honra a Dios. Hemos sido creados para adorarle. Hemos sido creados para alabarle. Y estamos viviendo un momento en la historia de este mundo en el cual todos los pueblos de la tierra están enfrentando tiempos de crisis, de enfermedad, de muerte, de incertidumbre. Pero nosotros tenemos que enfrentar estos tiempos como el pueblo de Dios lo ha hecho en los tiempos de crisis. Te invito a que leas Jeremías capítulo 29, versículo 4 en adelante. El pueblo de Dios es un pueblo que se adapta a los cambios, es un pueblo que supera las adversidades. Por eso ponemos el título de esta reflexión, de este estudio, el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. El pueblo de Israel es un pueblo que ha superado muchas adversidades. Fueron esclavos 430 años en Egipto, caminaron 40 años en el desierto, enfrentaron muchos reyes para conquistar su tierra, fueron rodeados, atacados. Es un pueblo acostumbrado a los cambios, es un pueblo que está acostumbrado a superar la adversidad. Y cuando lees Jeremías capítulo 29 te das cuenta que el pueblo estaba cautivo en Babilonia y allí podían dedicarse a quejarse o a llorar por lo que estaban sufriendo, por el cambio tan drástico que estaban enfrentando en su vida, pero en lugar de eso, el Señor les hace un llamado de seguir adelante a pesar de todo. El Señor les hace ver que a pesar de la adversidad la vida continúa, Él sigue estando con ellos, ellos son escogidos, son apartados. Tienen una identidad. Me pertenecéis.
Somos el pueblo de Dios, un pueblo que se adapta a los cambios, un pueblo que supera las pruebas, las adversidades. Nosotros hoy quizás no estamos viviendo en tierra extraña, pero estamos viviendo tiempos extraños, tiempos que antes nunca se habían vivido. Y como pueblo de Dios tenemos la capacidad de seguir adelante, de levantarnos, de multiplicar nuestra fe, de multiplicar nuestra esperanza, de confiar cada día más en el Señor. Y hoy el Señor a cada uno de nosotros nos hace un llamado de dejar las quejas, dejar el temor, de avanzar. Hoy el Señor nos dice, no pierdas tu identidad. Hoy el Señor te dice, cuidado, porque el enemigo está acechando. El enemigo nos roba la identidad. El enemigo no quiere que seas hijo de Dios. El enemigo quiere que le pertenezcas a Él. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que adaptarnos a los cambios y aprender a levantarnos de la adversidad, a seguir adelante con fe, pero no solos. Al ser pueblo debemos estar unidos. Debemos preocuparnos por nuestros compañeros de milicia. El pueblo de Dios, además, es un pueblo que ora por la paz y la bendición de su país. El Señor le ordenó a su pueblo que pidieran por la paz del país al cual habían sido transportados. Es decir, que tenían que rogar por la paz de Babilonia. Es curioso, por la paz de la tierra de sus enemigos, porque ahí estaban viviendo ellos. Y la paz de Babilonia significaba la paz para ellos. ¿Cuánto más ahora nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que orar por nuestro país, por el país donde vivimos, por el país en el cual vive nuestra familia, por el país donde están creciendo nuestros hijos? En la paz y la bendición de nuestro país está nuestra paz y nuestra bendición. Quizás podamos tener muchas cosas por las cuales quejarnos y señalar en nuestros países, pero nosotros como pueblo de Dios no estamos ya solamente para quejarnos de lo malo, sino que tenemos que orar y clamar por nuestro país, por nuestros gobernantes, nos gusten o no. Porque hay gobernantes que no nos gustan. Tenemos que clamar a Dios por la salud de nuestro pueblo, por la misericordia de Dios sobre nuestra tierra. El pueblo de Dios es un pueblo que no se deja engañar, que comprende que los tiempos están en las manos de Dios. El Señor les dejó claro a su pueblo que no saldrían de Babilonia ni antes ni después de 70 años, es decir, que su salida no dependía de lo que les dijeran los adivinos ni los falsos profetas, no dependía de nadie más que de Dios, cuando se cumpliera su tiempo, cuando se cumpliera su propósito sobre su pueblo. Nosotros como pueblo de Dios igualmente no debemos confiar en todo lo que se dice sobre el futuro del mundo después de esta pandemia. Nosotros tenemos que saber que, así como en los tiempos del Antiguo Testamento, también en la actualidad la última palabra la tiene Dios. Él sabe cuándo todo esto terminará y no depende de ninguna medicina, ni vacuna, ni sistema de salud, sino de la voluntad, del propósito de Dios. Escogidos, apartados, dependemos de Él. Dependemos de nuestro Señor, linaje escogido. Que no te roben la identidad este mundo, que no te roben la identidad tus propios familiares, que no te roben la identidad el sistema de gobierno que hay en tu país, que no te robe la identidad tus amistades, tus relaciones. Tu identidad está en Dios, tu identidad está en Él. Por último, el pueblo de Dios, es decir, tú y yo, somos un pueblo que tiene esperanza. A pesar de la adversidad que podamos estar enfrentando, aunque estamos caminando en medio del valle de sombra y de muerte, y aunque muchas personas en el mundo están perdiendo la esperanza, nosotros como pueblo de Dios, como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, tenemos esperanza para hoy y para el futuro. Por 3 razones. Porque estamos en la mente y en los pensamientos de Dios, y sus pensamientos son buenos para nuestra vida. Lo dice la palabra, es una promesa. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y de paz. Pensamientos de bien, de paz. Esa es una razón. Estamos en los pensamientos de Dios.
Otra razón, nuestro Dios escucha el clamor de su pueblo, porque no solamente somos un pueblo, sino también somos hijos. Y por último, porque siempre que buscamos a Dios de corazón lo vamos a encontrar. Él nunca es indiferente, Él nunca ignora el clamor del pueblo, Él siempre está disponible para sus hijos. Solo tenemos que acercarnos a Él, solo tenemos que clamar. Y seguramente muchos dirán, qué bueno es ser parte del pueblo de Dios, pero lo verdaderamente maravilloso es el Dios de este pueblo. Él es lo importante. Él es la clave de todo. Dios. Gracias a Él, hoy estamos aquí. Recuerda esta promesa. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. Para eso estamos aquí. Y esto responde a la pregunta, ¿qué hago yo aquí en este mundo, en esta tierra? Pues tú estás aquí para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto responde también a la pregunta, ¿quién soy yo? Tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y estás aquí para predicar las buenas nuevas, para llevar el mensaje de salvación a otros. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos el pueblo de Dios, pero qué importante. Lo más importante es el Dios del pueblo. Gracias a Él, hoy tú y yo estamos vivos.